me pareció lo más afín a lo que se necesitaba, una cultura general para poder ser periodista y competir. Y llamarse Jacobo Zabludowski no era una gran ventaja en aquella época. Y en ese lapso tan largo de mi vida, cambiamos de casa muchas veces. Y luego me pregunté a mí mismo, bueno, ¿por qué mi papá cambió tantas veces de casa? Cada vez la casa era un poco mejor. Así vivimos en la calle de Besones, en la calle ya dentro del centro histórico. Cuando dejamos la colonia de los doctores. Vivimos en la calle de Besones, luego vivimos en la calle de San Jerónimo, junto a la escuela. Es curioso porque los primeros 9 años de la escuela, primero fui a un kinder que estaba en la esquina de 5 de febrero y República del Salvador, donde hay muchas farmacias muy grandes, farmacias enormes. Arriba había un kinder, se llamaba Jardín de Niños, era una novedad en la educación mexicana, que los niños fueran a la escuela antes del primer año. Fui al kinder y luego nos cambiamos a San Jerónimo, y esa manzana de San Jerónimo, que es San Jerónimo, Correo Mayor, Regina y Pino Suárez, tiene 3 escuelas: la escuela secundaria número 1, la escuela República del Perú M2424, y otra escuela de la esquina de Pino Suárez. Y nosotros vivimos en San Jerónimo, en Correo Mayor, en la esquina de Regina, de manera que esos 9 años en que yo fui a la primaria y a la secundaria, no tenía ni siquiera que bajar la banqueta. Por la misma banqueta cambiamos de casa, por la misma manzana. Y después las 2 escuelas colindan en medio de la manzana, y una tiene una entrada por San Jerónimo y otra por Regina, pero con la misma banqueta. Así es de que ni siquiera tenían que decirme, cuídate al cruzar la calle, porque no cruzaba la calle. Era un México distinto. Luego viví en la calle de Cruces, que es el corazón del amanecer. Y luego, cuando se abrió la calle de 20 de noviembre, que no existía, vivimos en la esquina de 20 de noviembre y Besones, un edificio de 5 o 6 pisos que aún existe. Y de ahí nos fuimos a la Condesa. Este es, en términos generales, un boceto general también de mi niñez y mi desarrollo en la Merced. Convivimos en la Merced íntimamente, en las mismas vecindades, con libaneses. Uno de los otros 2 muchachos con los que yo fui a hacer mi examen de locutor, uno era mexicano, el hijo del dueño de la tintorería de la República del Salvador, y el otro se llamaba Anwar Said, hijo de libaneses, que fue mi mejor amigo, fue mi médico y lo sigue siendo, porque vive y nos vemos de vez en cuando. Anwar Said. Tuve de amigos a gentes famosas: Antonio Badú, que lo conocí vendiendo pan árabe de un horno que había en la calle de las Cruces. Luego se hizo famoso como cantante, como galán de cine. Conocí a Mauricio Pérez Yazbek, más conocido como Mauricio Garcés,
1 o 2 años mayor que yo, llegó con su mamá. Nunca conocí a su papá. Creo que llegó solo con su mamá. Y fuimos vecinos, luego fuimos compañeros de escuela en la primaria. Como él era un poco mayor, 1 año o 2, pues era la estrella del fútbol. Y luego se hizo muy famoso en el cine como galán cómico. Fuimos muy amigos, había una convivencia por encima de las creencias religiosas, por encima del problema económico que no lo sentíamos, por encima de las aspiraciones de cada quien y del origen geográfico. Mis amigos libaneses que conservo hasta la fecha y que de vez en cuando me hacen un homenaje al que asiste toda la comunidad libanesa en México, homenaje que agradezco profundamente. Mis amigos católicos que me enseñaron a rezar antes de romper las piñatas. Y todavía me sé la plegaria que cantábamos sin ninguna intención ni ningún temor de contaminar de nada o de ser convencidos. Convivíamos como una comunidad ejemplar, ojalá que así fuera el mundo, como era ese mundo nuestro de entonces, que era la vecindad. Un patio central y viviendas a los lados. Pues eso es en términos generales. Los demás han sido años de lucha. A veces me preguntan si he sentido discriminación. Debo confesar que a lo largo de toda mi vida no he sentido ninguna discriminación integrada o organizada con esos propósitos de discriminar. De vez en cuando algún grito que trata de ser ofensivo, pero lo mismo le dicen cachupín a un español, o le dicen árabe a un libanés, generalizando. Y no lo toman como un insulto como no lo tomé yo. Ahora es obvio que el antisemitismo existe y se manifiesta de vez en cuando de forma inesperada y violenta. Fechas importantes de mi vida no las tengo muy ubicadas. ¿Cómo me enteré del Holocausto? Pues llegó como noticia que no queríamos creer, o los padres nos ocultaban un poco para no asustarnos. Oye, enseñaron una carta de vez en cuando de algún pariente que se había quedado en Europa. Y lo fuimos descubriendo paso a paso, casi caminando con los soldados soviéticos o norteamericanos o ingleses que llegaban a los campos de exterminio y sacaban las primeras fotos, testimonios de que aquello que no queríamos creer que era más allá de cualquier imaginación, por enfermiza que fuera. Bueno, me casé, tengo 3 hijos, tengo 10 nietos, tengo 3 bisnietos. Sigo ejerciendo mi profesión. Ahora mismo de aquí me iré esperando llegar a tiempo a mi programa de radio. Disfruto mucho mi trabajo.
llegar a un restaurante y que te digan, para usted sí hay lugar. Yo no me di cuenta porque el vértigo de las alturas te da si asciendes demasiado rápido. Es un choque biológico. Pero yo fui subiendo ladrillo a ladrillo, no con un trampolín ni con un cohete. Y eso quizá me fue aclimatando a los efectos de las alturas, que no lo sentí. Me siento muy orgulloso de la comunidad a la que pertenezco. Siento que en alguna forma contribuí a fortalecer sus instituciones que vi crearse. Vi llegar al Camino Rafaní en 1933, llegó a la calle de Mesones, una vivienda casi esquina con Nueva York. Fui muy amigo de mi papá, no obstante que mi papá era un libre pensador, profundamente devoto de la cultura judía, que está muy entrelazada a la religión, pero que son cosas distintas, valiosas las dos. Los primeros años de nuestra comunidad se formaron con la asesoría del Lebrit y de otras instituciones. Algunas logias masónicas prestaron sus locales para las primeras reuniones religiosas de judíos en México. Los jóvenes recién llegados fundaron la agrupación juvenil israelita de México en Tacuba 15, una casa de mármol preciosa que aún existe, un poco descuidada. Ahí fueron las primeras juntas. La primera sinagoga se instaló improvisada en otra que ya existía del rito oriental. Los orientales que llegaron 1 o 2 décadas antes a México establecieron su sinagoga y permitieron que los ashkenazí celebraran ahí sus fiestas. Pero el rito era distinto y llegó un momento en que no se entendieron, hubo necesidad de separarse. La primera sinagoga que yo recuerdo fue una vecindad aquí a la vuelta, Jesús María 3. Mi padre siempre nos llevó a las fiestas judías, a las que él asistía con el mayor respeto y con la amistad y el afecto de los Hasanim, o sea, los cantores, los rabinos, frente a nosotros, cuando mi papá ya dejó de tener un tenderete o un puesto en la calle y puso una tiendita en República de Salvador 154. Enfrente vivió el Sheikh Rosenberg. Había otro Sheikh que vivía en Uruguay 136. Dirección que no se me olvida, no porque le llevara yo los pollos, sino porque de ahí vivían muy buenas señoritas de la familia Bronstein. Y había un Sheikh Hitler que tenían niños de mi edad y nos hicimos muy amigos, algunos hasta la fecha todavía los veo. Como me ven, yo los veo deteriorados a ellos. Y un pobres padres, como me verán a mí. Disfruto enormemente la compañía
quisiera extenderme un poco más, pero creo que este ha sido un buen principio. Cuenten conmigo en lo que yo pueda hacer para fortalecer este esfuerzo que parecía cosa de, pues un poco extravagante proponerse rescatar e impedir la desaparición de casas, de testimonios, de documentos, de recuerdos, que son los que forman la verdadera historia de los pueblos. Estamos en un issue del que podemos sentirnos orgullosos. En un principio nos valíamos de gente no judía famosa, pero afín a nosotros, para tener acceso a los niveles oficiales. Por ejemplo, se recurría al general Clark Flores, que era presidente del Comité Olímpico Mexicano, para tener una audiencia con algún funcionario al que la comunidad tenía interés de informar, consultar o solicitar algo. También fue un intermediario, Gabriel Alarcón, que tenía muchos cines en la Ciudad de México. Fundó el periódico El Heraldo, que ya desapareció. Pero luego, cuando Julio Torenberg, amigo mío personal, ocupó la presidencia del Comité Central Israelita, influí con él para decirle: ¿por qué estamos empleando intermediarios? Esta comunidad es respetable por sí misma. Y entonces se sustituyeron esos intermediarios por funcionarios de la comunidad, a los que no les agradecemos nunca suficientemente lo que hacen y lo que han hecho por nosotros. Han entregado su tiempo, su esfuerzo, su preocupación por fortalecer todas las estructuras comunitarias, y lo han logrado. Todos nos beneficiamos de ello. Aquí les agradezco por lo que me respecta y por mi familia. Muchas gracias a todos por estar aquí.